Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 15 de noviembre. Hoy debo comentarles que estoy completamente satisfecho, agradecido con Dios. Ayer tuvimos una muy bonita experiencia en la parroquia San Antonio Abad, en ese centro memorial al despertar. Y tuvimos un encuentro diferenciado. No es lo mismo hablar a un público grande, un auditorio grande, cuando pasamos de 50 a 70 personas, a tener un encuentro con un grupo de gente de pastoral de 10, 12 personas. Eso es maravilloso. Están ellos en el desafío de preparar el tema del Adviento. Con ellos hemos hablado, no se puede hablar de tiempo de Adviento, sino solo Adviento. Agradecido con Dios, ellos tienen el próximo sábado un retiro de planificación. Dios les acompaña. Es una parroquia muy viva, muy organizada, y qué bueno que tienen de apoyo al padre Emilio, que tiene toda una experticia en acompañamiento. Ya lleva varios años con esa parroquia y se nota el fruto del trabajo. El día de hoy vamos a estudiar de Monseñor Romero en su diario. Vamos a estudiar esto que es de ordinario, lo que escuchamos en los domingos. Hoy vamos a estudiar el domingo 23 de abril de 1978. Es la misa del quinto domingo de Pascua. Monseñor, como ya hemos escuchado las homilías, Monseñor nos cuenta su esquema y dice sus énfasis. El primer énfasis es la casa de Dios, de la cual Cristo es la piedra angular. Como hoy ya no se usa esa figura de la piedra angular, es necesario que lo expliquemos un poco. En una construcción, en la antigüedad, cuando no había hierro, no se usaba hierro en las construcciones, se usaba piedra. Pone una piedra sobre otra piedra, hasta que llegue un arco, y el arco, esa construcción arqueada, este arco hace fuerza hacia acá y este hace fuerza hacia allá. Hay un momento en que casi se juntan los dos arcos. Bueno, viene el constructor y pone en medio de los dos arcos eso que se llama la piedra angular. Eso hace que los arcos dejen de hacer presión uno sobre otro y la fuerza cae sobre esa piedra angular. Jesús es la piedra angular. El otro énfasis es lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Dice él, la otra figura es el pueblo de Dios, con las preciosas calificaciones que San Pedro da en su primera carta. Qué bonito que después de ver a Cristo como piedra angular, ahora veamos el pueblo de Dios. ¿Qué es Cristo para el pueblo de Dios? Usted lo va a escuchar de diversas maneras. Una de ellas es que se presenta como el esposo de ese pueblo de Dios. El precursor sí, el que va adelante sí, pero también el esposo. Y la tercera figura es la iglesia, pero no una iglesia como construcción física, como templo, no, sino la iglesia comunidad. Estas son de las cosas que Monseñor Romero nos deja como enseñanza. No es lo mismo ver una iglesia como un templo, y a veces referimos, ¿dónde está la iglesia? Allá, y señalamos un edificio. Difícilmente nos damos cuenta que la iglesia es comunidad. Esto de ser comunidad es un desafío. No muchas personas entienden lo que significa ser iglesia, comunidad. Oigamos a Monseñor. Domingo 23 de abril, la misa del quinto domingo de Pascua en catedral, concurrida como de costumbre. En la homilía presenté la idea de Cristo resucitado que retorna a su iglesia en el Espíritu, y esta iglesia se presenta bajo las tres figuras que nos dan las lecturas de hoy. Casa de Dios, en la cual Cristo es la piedra angular,
que es base para todos los que construyen cristianamente y es piedra de escándalo para quienes no construyen cristianamente su vida. La otra figura es el pueblo de Dios, con las preciosas calificaciones que San Pedro da en su primera carta: sacerdocio real, nación consagrada, raza escogida. Y la tercera idea y comparación es la iglesia como comunión, comunidad, que tiene sus crisis de desunión, como la que nos narra el libro de los Hechos entre griegos y hebreos, pero que se supera en el sentido de servicio, diaconía, los 7 primeros diáconos, y de amor, de oración y de fe, comunidad jerárquica. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Continuamos con la lectura, el estudio de este muy lindo, precioso libro de la sabiduría. Hoy llegamos al capítulo 6, versículos del 1 al 11, y dice lo siguiente: Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan los gobernantes del orbe hasta sus confines. Presten atención los que dominan los pueblos y alardean de multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y el mando del Altísimo. Él indagará sus obras y explorará sus intenciones. Siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni procedieron según la voluntad de Dios. Repentino y estremecedor vendrá sobre ustedes, porque a los encumbrados se les juzga implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes sufrirán una fuerte pena. El dueño de todo no se arredra, no le impone la grandeza. Él creó al pobre y al rico, y se preocupa por igual de todos, pero a los poderosos les aguarda un control riguroso. Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden a ser sabios y no pecan. Los que observan santamente su santa voluntad serán declarados santos. Los que se la aprendan encontrarán quien los defienda. Ansíen pues mis palabras anheladas y recibirán instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Libro de la sabiduría. Recuerde que estamos en un libro que no está en la Biblia de los hermanos de la Iglesia Evangélica. Algunos tienen la edición de Sociedad Bíblica Unida. Ahí sí, los ponen aparte como deuterocanónicos y está bien. Por eso dice Biblia con deuterocanónicos algunos. La mayoría, Reina Valera, etc., ellos no tienen estos libros. Qué lástima. Y como aquí tenemos un trabajo de explicar los textos en su contexto, y les decía que el libro de la sabiduría es una recopilación de dichos, refranes populares recogidos a lo largo de toda la historia de Israel. Estamos acercándonos al momento en que va a nacer Jesús, y por lo tanto hay toda una experticia de reconocimiento de lo que hubo en el pasado. Este libro tiene conciencia de cómo se han comportado los reyes de Israel. No puedo atreverme a señalar fuertemente una excepción. No tengo la capacidad de ver un rey, incluido el rey David, que haya sido lo que describe el libro de la sabiduría. Un rey que haya gobernado según la voluntad de Dios, no es fácil encontrarlo en
1000 años de historia del pueblo de Israel. Más o menos en el año 1050 llegó el primer rey, Saúl, que gobernó una buena parte del pueblo de Israel. David fue el segundo rey y gobernó buena parte también de Israel. Pero estaba vivo Saúl y David representaba a una parte del reino. Muerto Saúl, David tomó el control de todo el territorio y fue lo máximo en decisiones políticas, en estrategias políticas para unificar a las 12 tribus y convertirlas en un solo pueblo. Eso es maravilloso, pero que David haya gobernado según lo que Dios quiere, no lo creo. No tengo otro. Puede ser Joás, pero no. Joás también se equivocó. El libro de la sabiduría recoge más o menos 1000 años de historia donde los reyes han sido un fracaso. Y si esta lectura del libro de la sabiduría lo aplicamos a nuestros gobernantes, a nuestros soberanos, a los poderosos, les aplica esta ley, van a ser juzgados con mucho rigor, porque no han hecho lo que Dios quiere. Ayer, viendo la inauguración de esta biblioteca, es un elemento nuevo para nuestra cultura. No es solamente un depósito de libros, hay una cantidad de innovaciones. Es un dinero que no es salvadoreño, es un dinero de la República de China. Muchas gracias a China. Gracias a los que diseñaron eso, perfecto. Pero esto es una gotita de agua en medio del inmenso mar. A los gobernantes no se les exige poco, a los gobernantes se les exige mucho. Y están obligados por ley de Dios a cumplir lo que Dios les pida. Y si Dios pide paz, hay que dar paz. Si Dios pide justicia, hay que dar justicia. Si Dios exige verdad, hay que dar verdad. Hay que dar libertad. Hay que dar fraternidad. Hay que dar amor. A los gobernantes se les exige mucho. A los pobres se nos disculpa, se les disculpa. Pero a los poderosos se les exige más. Y esto es el consejo del libro de la sabiduría. Los que se la aprendan encontrarán quien los defienda. Si usamos la ley de Dios, el mandato de Dios, ese mandato de Dios va a ser nuestra defensa. Ansíen pues mis palabras anheladas y recibirán instrucción. Aprendan lo que significa la voluntad de Dios. El evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, y dice lo siguiente: Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es uno de los textos que aquí le llamamos inagotables.
Hablamos mucho, tratamos de explicar bastante, pero nunca es suficiente. Hay varios detalles. El primero es que estamos estudiando el Evangelio de Lucas, y Lucas es un evangelio sinóptico, y los 3 evangelios sinópticos tienen como característica común que todos ponen a Jesús caminando desde Galilea, Galilea de los gentiles, desde ahí, un solo camino, un solo viaje hasta Jerusalén. Jesús en este capítulo 17 va de camino a Jerusalén. Está en la frontera de Galilea y Samaria. Hemos dicho el mapa imaginario. La parte sur es Judá, el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Después de la frontera del reino del sur de Judá, empieza el reino del norte. Eso es Israel, su capital Samaria, por eso se llaman samaritanos. Más allá de Israel está la Galilea, Galilea de los gentiles. El pueblo de Israel está formado por el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Eso es Israel. Todo lo que está fuera de Israel, Galilea es uno de ellos. Todo lo que está fuera de Israel, de los dos pueblos, del reino norte y reino sur, todo lo que está fuera es pagano, es gentil. Y Galilea es gentil. Y Jesús se crió en Galilea, en Nazaret. Por eso Jesús va de camino hacia Jerusalén. Desde la Galilea de los gentiles está atravesando la frontera de la Galilea, está entrando a Samaria, y ahí aparece la escena de estos 10 leprosos. Tener lepra era un signo de marginación real. A mí me salió un grano, yo sospecho, puede ser erisipela, puede ser sarcoptiosis, cualquier enfermedad. Yo debo ir al sacerdote. El sacerdote de lejos con un palito revisa mi herida, mi llaga, y dice: sos leproso. Desde el momento en que el sacerdote me declara leproso, yo debo vivir alejado de los demás, porque la lepra es contagiosa. Por eso los 10, desde lejos, viendo a Jesús, le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hablan en comunidad. Ten compasión de nosotros. No se acercan porque es prohibido. Ellos deben cargar una campana, y donde suena una campana, la gente oye la campana y se retira porque viene un leproso. Así era la cultura de la lepra. Jesús también no los toca, solo les dice: vayan a presentarse al sacerdote. Eso es lo que manda la ley. No les dijo: de camino van a quedar curados. No. Vayan a presentarse al sacerdote, para que el sacerdote con un palito les examine si de verdad son leprosos o no. Van. Le hicieron caso a Jesús, van de camino. Y los 10 quedan curados. La actitud del 1 es la que llama la atención. Ya estoy curado, ¿para qué voy a ir al sacerdote? ¿Para qué voy a ir a decirle al sacerdote: mire, ya estoy limpio? Él mejor decide buscar a Jesús. Señor, te estoy agradecido. Se postró en tierra, y Jesús se pregunta: ¿y los otros 9? Esta actitud de Jesús, según Lucas, es una actitud de justicia. Los judíos, el reino del sur, aunque eran de un solo pueblo con el reino del norte, el reino del sur trataba de perros a los samaritanos, perros a los del reino del norte. Ellos, los judíos, eran los exclusivos, los papacitos, los predilectos. Los demás, los samaritanos, son unos perros. Y Lucas, inteligentemente, pone como ejemplo a este leproso
que igual que los otros 9 quedó curado. Y este leproso samaritano regresa a darle las gracias a Jesús. Magnífico. Magnífico. Esto es lo que Dios quisiera de todos y de todas. Yo sé que usted me va a decir, pero yo nunca he tenido lepra, ¿sí? Pero usted sabe cuántas cosas ha hecho Dios con usted. La actitud del samaritano se convierte en un ejemplo, en un modelo para usted y para mí. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted? ¿Cuánto? Hoy amanecimos y nos despertamos. ¿Cuántos no se despertaron hoy? ¿Cuántos murieron ayer? En accidente, algunos por sobredosis de droga, otros porque no tenían nada que comer, otros porque les cayó una bomba de Israel. Y usted y yo estamos vivos, estamos respirando. 10 quedan curados, 1 agradece. El 90% es desagradecido. No seamos de ese 90%. Seamos del 10% agradecido. Bendiciones para todos y para todas.